¿Te has dado cuenta de cuántas tapas metálicas tienes olvidadas en casa? Hoy voy a mostrarte cómo transformarlas en un colgante único. Con materiales accesibles y una técnica súper sencilla, podrás crear un accesorio exclusivo que nadie más tendrá. Te guiaré paso a paso, desde cómo colgarlo, decorarlo y darle ese toque final que lo hará brillar. Comencemos. Aquí tengo mi tapa con la que quiero hacer este colgante en mosaico. Lo primero que voy a hacer es hacer un orificio para pasar un alambre y después poder colgarla desde ahí. Vamos a ponerla acá en una superficie en donde tenga un espacio para pasar el clavo. De todas maneras, este clavo no lo voy a pasar entero porque no es necesario. Solo necesito hacer un pequeño orificio. ¿Te das cuenta? Ahí pasa un poquito y ya por esa sección es probable que me pase un alambre, si no lo agrandas un poquito. Ahora vamos a tomar un trozo de alambre y lo vamos a pasar por el orificio que hicimos. Estas son las típicas herramientas de bisutería o cortadores de alambre. Acá importante es dejar un poco de holgura en esta zona por si queremos poner un mosaico o alguna decoración aquí. Ahí lo tengo listo y dejamos esta zona donde se unen los alambres por dentro. Voy a hacer la masilla, que es un tipo cartapesta, para rellenar mi colgante. Para eso vamos a tomar papel higiénico y lo vamos a cortar en trocitos bien pequeños. Esta mezcla lleva aproximadamente 2 partes de papel por una parte de cola. Entonces voy a ubicar en estos vasitos, que son los típicos de los remedios de los niños. Y ahora vamos a mezclar. Esta tapita se podría rellenar con muchas cosas, pero a mí me parece más apropiado algo como esto porque es algo liviano. Y si es un colgante que nos va a traer peso al cuello, mientras más liviano creo que va a ser más cómodo. Vamos integrando el papel en la cola. Si notas que está muy pastosa aún, vamos agregando un poquito más de papel. Aquí tengo mi pasta. Las medidas que te di, úsalas de referencia solamente porque esto va a depender de tu tipo de papel, de la temperatura en la que estés y otros factores. Entonces la idea es que logres algo como esto, que se sostenga bien sobre sí mismo. La voy a aplicar en mi colgante, en mi tapa, para rellenar. Tómate el tiempo necesario para rellenarla bien, para que no quede aire por dentro y que quede completamente al ras por arriba. Ahí está, dejé bien ubicado el alambre en la posición que lo quería y la voy a dejar secar hasta mañana. Si estás muy apurada puedes hacerlo en algunas horas, asegurándote de que esto ya tenga un buen soporte. Decoración. Esto ya secó por algunas horas. Si yo lo presiono muy fuerte se puede hundir, entonces todavía lo voy a trabajar con cuidado. Para que seque completamente tiene que pasar al menos un día. Pero ya en este momento ya puedo adherir las piezas. Voy a ubicar el punto central porque mi diseño se basa en una flor central y sobre esta se va armando. Para pegar mis piezas voy a utilizar la misma cola vinílica, ya que estas piezas no son pesadas y la base en este caso va a ser la misma mezcla de cola, entonces debería tener una muy buena adhesión. Estas piezas son principalmente mostacillas grandes. Aquí las pueden ver, perlas. En realidad puedes utilizar lo que tengas a mano. Yo prefiero siempre trabajar con vidrio, a no ser que quiera reciclar algo. Plástico. Estas son unas pinzas cualquiera, de hecho no son muy buenas, pero para este trabajo me funcionan bastante bien. Ajustamos la posición, ya que la cola nos da unos minutos, y
vamos con la siguiente fila. Trata de no manchar las piezas por encima para que no pierdan el brillo, aunque de todas maneras la cola es bien amigable, seca, transparente. Y después, en último caso, igual podrías limpiarla con un algodón y con mucho cuidado. Acá la idea es que te inspires y puedas crear tu propio diseño con lo que tengas a mano. Antes de que seque voy a agregar esas mini mostacillas que tengo en estas esquinas que me quedaron un poquito grandes. Lo voy a dejar secar completamente hasta mañana para seguir decorando por los costados. Ya secó durante toda la noche mi colgante, si se fijan, aún tiene algunas zonas que se ven como blanquitas, que corresponden a la cola que se metió entre medio de los orificios de la mostacilla. Esa va a secar, pero se demora un poco más. Ahora voy a revestir el borde. Primero vamos a limpiar completamente con un algodón con alcohol la cola que puede haber quedado, porque ahora vamos a utilizar otro adhesivo. En mi caso tengo este tipo silicona líquida, pero es un adhesivo multiuso. Una silicona neutra te funciona perfecto. Lo importante es que sea apto para metal. La cola no te va a funcionar bien porque la cola necesita que una de las superficies sea porosa. Y en este caso ni el vidrio, ni si usas plástico, ni este metal es poroso. Entonces eso no te va a durar mucho. Yo lo voy a ir haciendo por zonas para darle un tiempo que se seque un poco el adhesivo y luego continúo. Voy a utilizar estos canutillos. Voy a usar una tapita para apoyarlo ahí y que esté fijo un rato y no se vaya girando. No pongas exceso de adhesivo para que no sobresalga. Terminé de revestir por los costados, le puse una cadenita que tenía y está listo para ser utilizado. Es probable que eso le tome algunos días en secar porque está por dentro, entonces cuesta más que se ventile. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.